En los oscuros y lúgubres pasillos de los campos de concentración nazis, se escuchaba el eco de los pasos de un hombre siniestro. Se trataba de un médico, un hombre que había perdido toda la humanidad y compasión. Su nombre era desconocido para muchos, pero su fama, como uno de los más crueles y despiadados experimentadores nazis, se extendía por todo el mundo. Este hombre, cuyo nombre no se pronuncia en voz alta, era conocido por sus experimentos inhumanos y macabros. Se dice que su obsesión por la perfección humana lo llevó a realizar experimentos que desafiaban toda ética y moralidad. Sus víctimas eran principalmente judíos, gitanos, discapacitados y otros grupos que los nazis consideraban inferiores. En su laboratorio secreto, Joseph Mengele realizaba experimentos que incluían la congelación de cuerpos humanos, la inyección de químicos tóxicos y la amputación de miembros sin anestesia. Sus víctimas eran tratadas como simples objetos de experimentación, sin importarles su dolor o su vida. El terror que Mengele influía en sus víctimas era indescriptible. Sus experimentos eran tan crueles que muchos preferían la muerte antes que ser sometidos a sus torturas. Pero para Mengele, la muerte no era suficiente. Él quería estudiar el cuerpo humano en todas sus formas y perfeccionarlo a gusto. La presencia de Joseph Mengele en los campos de concentración nazis es un recordatorio de la crueldad y barbarie del régimen nazi. Sus experimentos inhumanos, macabros, son una mancha oscura en la historia de la humanidad, y su legado debe ser recordado para que nunca volvamos a caer en las garras de la intolerancia y el odio. Hablar de los experimentos de Mengele es un tema delicado, mas sin embargo te contaré el experimento más famoso del científico. Los gemelos de Mengele. Los gemelos de Mengele eran un grupo de niños que fueron seleccionados por el siniestro médico para ser sometidos a sus macabros experimentos. Eran niños judíos, gitanos y otros grupos considerados inferiores por los nazis, y fueron separados de sus familias y llevados a los campos de concentración. Mengele estaba obsesionado con los gemelos, ya que creía que eran la clave para comprender la genética humana y crear una raza superior. Los gemelos eran sometidos a todo tipo de experimentos, desde inyecciones de químicos tóxicos hasta la extracción de sangre y de tejidos sin anestesia. Los niños gemelos eran sometidos a pruebas de resistencia al frío, de hambre y al dolor. Mengele también realizaba experimentos para cambiar su color de ojos y de cabello, en su intento de crear una raza superior. Los gemelos eran mantenidos en condiciones inhumanas, en celdas pequeñas y sucias, sin acceso a agua limpia o comida adecuada. Muchos de ellos murieron debido a las condiciones de vida y los experimentos brutales a los que fueron sometidos. Los gemelos que sobrevivieron a los experimentos de Mengele fueron librados al final de la guerra, pero muchos de ellos sufrieron de por vida las secuelas de los experimentos a los que fueron sometidos. Algunos llegaron a desarrollar enfermedades graves, otros sufrieron trastornos mentales y emocionales. La historia de los gemelos de Mengele es una de las más horribles en la Segunda Guerra Mundial. Pero espera, que no solo ahí acaba la crueldad de este hombre. También tenemos a la familia Ovitz. Era un grupo de enanos judíos que fueron capturados por los nazis y posteriormente a su captura llevados a campos de concentración. Joseph Mengele estaba obsesionado con ellos, ya que creía que su condición genética era la clave para crear una raza superior. Los miembros de la familia Ovitz eran sometidos a experimentos brutales y macabros. Mengele los obligaba a participar en pruebas de resistencia al frío y al hambre, y los sometía a inyecciones de químicos tóxicos y a la extracción de sangre y tejidos sin anestesia. La familia vivía en condiciones inhumanas, en celdas pequeñas y sucias, sin acceso a agua limpia o comida adecuada. Muchos de ellos murieron debido a las condiciones de vida y a los experimentos brutales a los que fueron sometidos, pero lo peor estaba por venir. Mengele tenía un plan para la familia Ovitz y para otros enanos capturados por los nazis. La exposición se llevaría a cabo en el zoológico de Berlín, y se esperaba que atraería a miles de visitantes. La familia Ovitz fue sometida a intensas presiones para participar en la exposición. Mengele les prometió que si cooperaban serían tratados mejor y podrían incluso sobrevivir a la guerra, pero la familia se negó rotundamente
a participar en dicha exposición. Ellos sabían que serían utilizados como objetos de exhibición y que su dignidad y su humanidad serían pisoteados. Mengele se enfureció con la familia y los sometió a más experimentos brutales y macabros, pero la familia se mantuvo firme en su decisión de no participar en esta exposición. Finalmente la guerra terminó y la familia Ovix fue liberada, pero su sufrimiento no habría terminado. Muchos de ellos sufrieron de por vida las secuelas de los experimentos a los que fueron sometidos, y algunos murieron debido a las condiciones de vida en los campos de concentración. Pero eso todavía no es lo peor. Lo peor empieza con los experimentos con sulfamida. Estos experimentos fueron los más terribles y macabros que llevó a cabo Joseph Mengele durante su tiempo en los campos de concentración nazis. La sulfamida era un antibiótico que se utilizaba para tratar infecciones, pero Mengele estaba obsesionado con su capacidad para curar heridas y quemaduras. Mengele comenzó a realizar experimentos en los que inyectaba sulfamida directamente en las heridas de sus víctimas, sin anestesia y sin ningún tipo de cuidado médico. Las heridas se infectaban y se inflamaban, causando un dolor insoportable a las víctimas. Pero eso no era suficiente para Mengele. Él quería ver cómo la sulfamida afectaba las heridas más graves, así que comenzó a realizar amputaciones sin anestesia y a inyectar sulfamina directamente en los muñones. Las víctimas gritaban de dolor y sufrían convulsiones mientras Mengele realizaba sus experimentos. Muchas de estas personas lamentablemente murieron después de un grave sufrimiento por las infecciones y la falta de cuidado médico, pero Mengele no se detendría allí. Él quería ver cómo la sulfamida afectaba a los ojos, así que comenzó a inyectarla directamente en los globos oculares de sus víctimas. Las víctimas gritaban de dolor y sufrían ceguera temporal o permanente. Los experimentos con sulfamida eran tan brutales que incluso otros médicos nazis se horrorizaban con lo que estaba haciendo Mengele, pero a pesar de esto, él continuaba con sus experimentos que causaban el dolor y el sufrimiento de sus víctimas. El terror que Mengele influía en sus víctimas era realmente indescriptible. Sus experimentos eran tan crueles que muchos preferían la muerte antes que llegar a ser sometidos a sus torturas, pero para Mengele, la muerte no era suficiente. Él quería estudiar el cuerpo humano en todas sus formas, perfeccionarlo a su gusto. El final de Joseph Mengele no fue tan dramático como se podría esperar. Después de la guerra, Mengele huyó a Sudamérica, donde pudo vivir bajo una identidad falsa durante muchos años. Finalmente, en 1979, murió ahogado mientras nadaba en una playa de Brasil. A pesar de su muerte, el legado de Mengele vive en los horrores que infringió a sus víctimas. Sus experimentos inhumanos y macabros son un recordatorio de la crueldad y la barbarie del régimen nazi y deben ser recordados para que nunca volvamos a caer en las garras de la intolerancia y el odio. Si quieres seguir aprendiendo sobre historias oscuras de la humanidad y conocer más sobre personas como Joseph Mengele, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás contenido exclusivo y detallado sobre los eventos más terribles de la historia. Hasta la próxima.